partir del siglo VII a.C., las guerras y los bruscos cambios sociales que se suceden en China comienzan a producir un desmoronamiento del sistema feudal mantenido por la dinastía Zhou. Muchos funcionarios pierden sus cargos y vagan por el extenso territorio chino sin encontrar lo que hacer. Buscando cómo ganarse la vida, muchos de ellos ofrecen sus conocimientos y sus habilidades a quien quisiera aprenderlas. De esta manera, los funcionarios se transformaban en maestros privados. En este agitado contexto social aparecieron las distintas escuelas de pensamiento. Entre muchas otras se encontraban el confucianismo y el taoísmo, las dos grandes corrientes que imperarán en todo el pensamiento chino. El primer maestro privado de China fue Confucio. Fue en un momento muy turbulento de la historia china cuando apareció Conqiu, conocido en Occidente como Confucio. Huérfano desde los 3 años, Confucio nació en el año 551 antes de nuestra era en el seno de una familia noble venida a menos. A los 15 años, dice Confucio, comencé a interesarme seriamente en el estudio. A los 30 había formado mi carácter. A los 40 nada me dejaba perplejo. A los 50 conocía los deseos del cielo. A los 60 nada de lo que oía me preocupaba. A los 70 podía dejar vagar mi pensamiento sin traspasar la ley moral. A los 73 años, Confucio moría en su ciudad natal, rodeado de sus alumnos, con el desconsuelo de ver que ningún príncipe quería escucharle. Hoy contamos con la presencia de Gerardo López Sastre para hablar del pensamiento de Confucio. Gerardo es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y es autor de numerosos artículos sobre el pensamiento de China. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Maite. ¿Cómo aparece la figura de Confucio en China? ¿Qué circunstancias sociales hacen posible la aparición de su pensamiento? Al fin y al cabo, la cultura china lo ha visto como su primer maestro. Pues bien, ¿de dónde surge este primer maestro? Realmente de una situación de caos, de una situación donde China está verdaderamente dividida en un conjunto de pequeños reinos, pequeños estados, y están todos luchando, guerreando unos contra otros, intentando un poco luchar por la superioridad militar, por la superioridad económica, intentando conquistar, dicho coloquialmente, al reino del vecino. Esa situación de guerra es un poco la que crea una problemática social terrible. Donde hay guerra, pues los campesinos, la gente común va a pasar hambre, que motiva un poco la pregunta central del pensamiento chino y seguramente el objetivo último de Confucio, la conquista de la paz. Luego, por otra parte, las guerras provocan movilidad social. El que es un rey y ve que su reino desaparece se puede ver reducido a la condición de campesino. El que tiene éxito en una batalla se puede ver ennoblecido. Y eso va a ser extraordinariamente importante para Confucio porque le va a permitir un poco elaborar una teoría general de la naturaleza humana, la idea de que básicamente todos los hombres son iguales. Y si tiene que haber entre los hombres algún tipo de jerarquía, no puede ser una jerarquía de nacimiento, tiene que ser un poco la jerarquía de los que se esfuerzan en saber, los que cultivan el conocimiento, los que se cultivan moralmente y los que no, directamente. ¿Cómo alguien que no escribió nada o no tenemos constancia de que escribiera nada ha podido llegar a ser tan influyente, a tener tanta influencia en el ámbito chino y más allá? Y por cierto, ¿hay alguna explicación de por qué Confucio no escribió nada? En relación a la primera pregunta, la influencia de Confucio realmente es la influencia de una obra que recogía su pensamiento, una obra elaborada seguramente por discípulos de discípulos, que son las analectas. En general, el pensamiento chino no es un pensamiento que se preocupe de autores, sino es un pensamiento un poco centrado en obras que a su vez son comentadas, son estudiadas un poco a lo largo de los siglos. ¿Por qué Confucio no escribió nada? Pues seguramente, y esto también es muy importante un poco para comprender cómo debemos leer esta obra, cómo debemos leer las analectas, porque Confucio pensaba que personas distintas requieren enseñanzas diferentes. Entonces, si quieres una enseñanza verdaderamente individual,
tienes que estar atento a la personalidad, a las necesidades, al nivel educativo de tu interlocutor, ¿no? Eso explica que en buena medida las Analectas también sean una obra donde se presentan enseñanzas hasta cierto punto contradictorias. Bueno, son contradictorias porque seguramente eran enseñanzas dirigidas a lectores, o en este caso a interlocutores diferentes. Y eso también nos indica que cuando nos enfrentemos a las Analectas o en general a cualquier obra china, tenemos que ser lectores voluntariamente muy activos. No debemos pensar que se nos está transmitiendo una doctrina, sino que se nos está un poco lanzando una incitación para que nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, para que nosotros confiemos en nuestras propias capacidades intelectuales y a partir de esa incitación, que es un pensamiento a veces muy sugerente y por eso muy poco preciso, pues que nosotros, insisto, un poco nos preguntemos, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué necesito yo? ¿Qué puedo sacar de aquí un poco que a mí me sirva? Confucio fue el primer letrado que reunió discípulos procedentes de diversos principados. Los discípulos seguían al maestro a donde quiera que fuese y esperaban convertirse junto a él en hombres sabios y bien preparados para prestar servicios públicos. Sin embargo, los príncipes no se sintieron atraídos por los ideales confucianos del buen gobierno. Estos ideales se fundamentaban en la preocupación por el bienestar y la felicidad de los individuos, por el buen ejemplo en el poder y por la confianza en la bondad de la naturaleza humana. ¿Podrías detallar algo sobre la relación de Confucio con la religión tradicional? Realmente este tema es excepcionalmente importante porque no comprenderíamos su pensamiento ni sin duda su influencia si no partiéramos de la base de que Confucio rompe de una manera extraordinariamente radical con la religión tradicional. Explicándolo muy brevemente, la religión china creía en otra vida después de la muerte. Lo que ocurre es que esa vida era como un espejo de esta. El que era aristócrata en este mundo, en la otra vida seguiría siendo aristócrata. Los que eran sirvientes en esta vida, en la otra seguirían siendo sirvientes del mismo aristócrata. Y esos aristócratas, digamos, en la otra vida, en tanto que antecesores, ayudaban a sus descendientes en este mundo, pues en una batalla, en aquello que quisieran conquistar. ¿Qué significaba eso? Pues que el orden social, un orden social de carácter aristocrático, estaba legitimado por la permanencia de ese mismo orden en el otro mundo. Un campesino no podía aspirar a participar en la vida política porque realmente le faltaba la condición fundamental, tener antepasados poderosos en el otro mundo. Bueno, pues frente a eso, ¿qué es lo que dice Confucio? Pues Confucio un poco defiende una postura que hoy llamaríamos agnóstica. Frente a un discípulo que le pregunta, maestro, ¿cómo podemos servir a los espíritus? Confucio dice, si no podemos muchas veces servir a los hombres, ¿cómo nos vamos a preocupar de servir a los espíritus? Entonces el discípulo le pregunta, pero maestro, ¿y qué pasa con la muerte? Y Confucio dice, pero si no llegamos a conocer la vida, ¿cómo vamos a poder llegar a saber qué es la muerte, qué hay detrás de la muerte? Luego, lo mejor que podemos hacer es despreocuparnos del más allá. Incluso si existe, debemos de permanecer a distancia del mismo. Si existen los espíritus, debemos respetarlos, pero a distancia, porque ese es un mundo del que no podemos saber nada. Entonces lo que hay que hacer es sustituir esa preocupación por una preocupación completamente intramundana, el generar una situación de paz, el generar una situación de justicia en esta vida, que es la única que podemos estar seguros de poseer. ¿Qué aporta en el ámbito de la ética, en el ámbito de la moral, la doctrina confuciana? Volvemos un poco a lo que comentábamos antes, igual que Confucio rompe con la religión tradicional, rompe un poco también con la concepción aristocrática de que hay dos tipos de seres humanos y que el destino de las personas está marcado por su nacimiento. En una concepción aristocrática, pues por lo menos la que dominaba en el momento, había hombres superiores, que eran los aristócratas, y hombres inferiores, hombrecillos, hombres pequeños, que serían los campesinos. Bueno, pues lo que hace Confucio es coger estos dos términos
que indican procedencia social, que indican un poco carácter de clase, y les da un sentido moral. Les da el sentido moral de que cualquiera de nosotros, independientemente de su origen social, debe intentar un poco adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, desarrollarse intelectualmente y también desarrollarse moralmente. Confucio aparece como una persona, y esto es verdaderamente sorprendente en la cultura china del momento, que está dispuesto a enseñar a cualquiera que se le acerque. Él dice que está dispuesto a enseñar desde a aquel que solo le puede ofrecer a cambio de sus enseñanzas un trocito muy pequeño de carne, hasta todos un poco los que están por encima de él en términos de, diríamos nosotros, de poder económico. Entonces, elabora por una parte una teoría de la igualdad básica de todos los seres humanos. Todos pueden aprender, todos pueden perfeccionarse moralmente. Y luego propone que aquellos que se perfeccionen más moralmente llegarán a ser hombres superiores. Dicho de otra forma, cualquiera de nosotros puede llegar a ser un hombre superior, puede llegar a ser un caballero. El ser caballero no es un atributo con el que uno nace, sino es algo que uno conquista a través del autoaprendizaje, del perfeccionamiento intelectual y del perfeccionamiento moral. Porque si solo hubiera perfeccionamiento intelectual, podrías tener un malvado inteligente. No, lo que queremos tener son personas inteligentes, pero que pongan su inteligencia al servicio del bien, al servicio de la comunidad. Entonces, ¿qué virtudes debemos cualquiera de nosotros intentar adquirir? Pues está la sabiduría, está el sentido de la responsabilidad, está el valor y sobre todo está una virtud, bueno, en chino es ren. Los jesuitas tradujeron este término por benevolencia, podríamos traducirlo también por el sentido de humanidad. Lo que tenemos que cultivar en nosotros es el sentido de humanidad, que es la capacidad, en buena medida imaginativa, de ponernos en lugar del otro. En suma, en Confucio aparece lo que se ha dado en llamar la regla de oro, algo que está presente en todas las culturas, el que lo que no quieras para ti no se lo impongas a los demás. Luego la benevolencia, el sentido de humanidad es comportarte con los demás como quisieras que los demás se comportaran contigo y luego tener la fuerza de voluntad suficiente para poner en práctica lo que por este procedimiento de ponerte imaginativamente, diríamos, en los zapatos, en la piel del otro, pues has descubierto. ¿Por qué hemos de ser benevolentes? ¿Por qué hemos de ser humanos con los demás? ¿Por qué hemos de preocuparnos por los demás? Pues ahí es un poco donde en Confucio hay dos respuestas. Dicho muy brevemente, a veces la primera respuesta es que simplemente eso es nuestro deber. Es una respuesta que consiste prácticamente en afirmar que esa pregunta el hombre verdaderamente moral no se la hace. El hombre verdaderamente moral no se preocupa porque tiene que ser bueno. Y otra respuesta, sin duda un poco dirigida a lo mejor a discípulos, a estudiantes diferentes, es que así se consigue una especie como de pacto social que hace posible la convivencia humana. Ahí un poco benevolencia sería una benevolencia recíproca. Yo me comporto bien con los demás para que los demás se comporten bien conmigo y de alguna manera pues todos podamos florecer como personas o podamos vivir en una sociedad armoniosa y respetuosa para con todos nosotros. Confucio no era un profeta religioso. La gran preocupación del maestro chino era la guía moral de la humanidad y la principal virtud, la benevolencia. Estas preocupaciones apenas dejaban espacio para cuestiones religiosas o para temas relacionados con los espíritus. La mayoría de los expertos opinan que la doctrina confuciana no fue nunca una religión del Estado. No tiene Dios, ni panteón, ni sacerdote, ni templo. Es una filosofía política y social que, sin embargo, influyó en la religiosidad china. ¿Qué implicaciones políticas tiene esta doctrina moral? Bueno, pues es la idea de que aquellas personas que sobresalgan moralmente, aquellas personas que más sobresalgan en la adquisición del sentido de la humanidad, de benevolencia y en el conocimiento, son las que debieran gobernar, o de una manera más realista, debieran ser un poco las que actuaran como consejeras de los príncipes. Luego lo que está proponiendo Confucio es sustituir un gobierno aristocrático por un gobierno meritocrático, por un gobierno de los mejores. ¿Por qué? Porque una vez que gobiernen los mejores, se supone que gobernarán con su ejemplo de bondad, entonces si el resto de los ciudadanos y el resto de los miembros de una sociedad ve que sus gobernantes
son personas que cultivan la sabiduría, que cultivan la benevolencia, pues todas las demás personas se sentirán un poco incitadas a imitar esos modelos. Entonces, si la sociedad en su conjunto se moraliza, si acepta el ejemplo de aquellas personas que más brillan porque están más ante la luz pública, pues la base para la solución de todos los problemas políticos y sociales, pues un poco estará ya echada. Esto por una parte es muy importante, un gobierno de los mejores y un gobierno un poco que requiere el consenso, que requiere un poco que los demás vean a esas personas realmente como los mejores, un gobierno del carisma. Y luego, por otra parte, que yo creo que Confucio, en cierto sentido, se adelanta muchísimo. Bueno, habría que mencionar que Confucio de ninguna manera es un pensador que hoy podríamos llamar demócrata, pero sí que es verdad que se adelanta a los pensadores de la tradición liberal occidental en defender algo parecido a lo que nosotros defendemos o entendemos como la idea de la soberanía del pueblo. Para Confucio, los gobernantes deben de gobernar mirando por los intereses del pueblo. Y si el pueblo considera que sus intereses no están debidamente protegidos, no están debidamente representados, el pueblo tiene derecho a rebelarse. A eso Confucio lo denomina la teoría de la rectificación de los nombres. Un gobernante que no actúa en función del bienestar de su comunidad no es un verdadero gobernante, entonces tiene que ser desposeído de ese título, es decir, tiene que ser expulsado del poder y en su lugar pues hay que poner a un gobernante que realmente sí que mire por la paz, la prosperidad, los intereses de su comunidad. Es fácil darse cuenta de que, aunque expuesto de una manera, diríamos, muy serena, era una teoría verdaderamente revolucionaria. Hay una anécdota en la que se refiere un encuentro de Confucio con Lao Tzu. ¿Hubo contactos entre el taoísmo y el confucianismo? Y otra pregunta, ¿son teorías opuestas? Empezando por el final, en cierto sentido son teorías opuestas, pero lo interesante para la cultura china es que al mismo tiempo son complementarias. ¿Por qué son opuestas? Porque el confucianismo insiste en la dimensión social de la persona, en tu sentido de responsabilidad hacia los demás. Y en ese proceso corremos peligro de sacrificar nuestra felicidad estrictamente individual, corremos el peligro de, en función de los demás, sacrificar nuestro propio desarrollo más íntimo, más personal. Y entonces ahí es un poco donde interviene el taoísmo, proponiéndonos una especie como de ética del cuidado personal. Ahí hay una oposición, una ética más social, una ética más individual, pero lo interesante del caso es que la cultura china ha visto estas dos corrientes como complementarias, es decir, todos nosotros debemos de buscar nuestra síntesis personal entre la responsabilidad familiar y la responsabilidad personal, entre nuestro servicio a la comunidad y el servicio a nosotros mismos. Luego son teorías que históricamente se oponen. El taoísmo va a criticar la formalidad, la seriedad del confucianismo. Los confucianos un poco van a criticar a los sabios taoístas como personas que se retiran a vivir en la soledad de las montañas, como si nuestros congéneres pudieran ser los animales salvajes, cuando si las cosas van mal lo que tenemos que hacer es transformarlas. Pero desde el punto de vista histórico, insisto, podíamos encontrarnos personas que intentaban asimilar lo mejor de las dos tradiciones en función de su propia situación, buscando entremezclar lo mejor de las dos. Todo depende de cuál sea tu circunstancia, de cuál sea tu edad, etcétera, etcétera. Gracias por tu colaboración en este programa que hoy hemos dedicado al pensamiento de Confucio. Muchas gracias por invitarme. A la pregunta de Confucio a dos de sus discípulos sobre cuál era su mayor deseo, uno contestó que tener carruajes, caballos y vestidos adornados con pieles para compartirlos con sus amigos, y que aunque se los estropearan, no se enfadaría. El otro discípulo contestó que le gustaría no presumir de bondad ni exhibir sus esfuerzos. Pues bien, Confucio manifestó que sus deseos eran dar descanso a los ancianos, confianza a los amigos y ternura a los pequeños.
En el año 483 a.C., Confucio regresa a su pueblo natal desalentado por no haber podido poner en práctica sus principios como consejero de un sabio coronado. Confucio vivió el resto de su vida dedicado al estudio y a la enseñanza. La influencia del maestro chino comenzó a aumentar poco después de su muerte, debido a la tarea de uno de sus discípulos, de su nieto y de sus dos grandes seguidores, Mencio y Sunzi. A partir de los tiempos de la dinastía Han, 206-220 a.C., la enseñanza del maestro sirvió de guía a la administración de los servicios públicos durante más de 2000 años. Para hallar la clave del prestigio y la influencia de Confucio, es necesario analizar las enseñanzas y doctrinas que se encuentran en la literatura confuciana. Las enseñanzas de Confucio, el maestro de 10.000 siglos, ha moldeado el espíritu de la nación china a lo largo de los años y aún hoy ejerce su encanto.